Quizás sientas que te han dejado atrás, que tu valor se diluye en la indiferencia de quienes te rodean. La soledad puede parecer un castigo, una prueba que no deseas aceptar. Pero en ese silencio, en esa incomprensión, yace una oportunidad, la oportunidad de aprender a ser fuerte en tu ausencia, de encontrar tu verdadera esencia cuando todo parece estar en tu contra. El estoicismo no es solo resistencia al dolor, es la llave para convertir ese dolor en poder, en una transformación profunda. Es en la soledad donde descubrimos que no necesitamos a quienes nos suman, que nuestra dignidad reside en aprender a quedarnos fuera con honor, con dignidad, con autenticidad. Porque solo cuando controlas tu interior, cuando aceptas lo que no puedes cambiar y te enfocas en lo que sí puedes, comienzas a renacer desde las cenizas del rechazo. Tú no eres el que fue ignorado, eres aquel que elige no ser definido por la indiferencia ajena. Y en esa elección, en esa decisión de mantenerse firme, germina la verdadera libertad. El rechazo no es el fin, sino una de las lecciones más duras y profundas que la vida nos ofrece. No te confundas, ser rechazado no significa que seas menos, que tu valor sea insuficiente o que merezcas desaparecer en la sombra de la indiferencia. Significa que estás en el camino correcto para aprender algo mucho más importante, la aceptación de ti mismo, sin máscaras ni excusas. Porque solo cuando aceptas que no todos están destinados a caminar contigo, puedes empezar a comprender que tu dignidad no depende de la aprobación ajena. La dignidad verdadera se revela en cómo te mantienes firme, en cómo te sostienes en medio del rechazo, sin perder tu esencia, sin ceder a la desesperación, sin buscar venganza en la comparación o en la autocompasión. Recuerda, nadie puede quitarte tu valor a menos que tú se lo entregues. La separación, el alejamiento, el rechazo, son oportunidades disfrazadas de dolor. Son pruebas que te invitan a despertar y a reafirmar tu poder interior. Cuando alguien decide no sumar, cuando te dejan fuera, en realidad te están enseñando que la vida no se trata de complacer a todos, sino de mantener tu integridad en cada decisión. La separación no debe ser vista como una derrota, sino como un acto de autoconocimiento y respeto. No te vayas. Desaparece con dignidad. Porque en esa desaparición, en ese silencio, reside la verdadera fuerza, la fuerza de quien sabe quién es y no necesita la validación de otros para sentirse completo. El estoicismo nos recuerda, la vida no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos para crecer. La aceptación del rechazo es esa enseñanza eterna que, si la abrazas, te hará invencible. Porque en la separación, en la distancia, en el silencio impuesto, tú eliges qué hacer. Tú decides si te hundes en la autocompasión o si te levantas con la dignidad intacta. La decisión es tuya. Solo tú puedes decidir si permites que el rechazo te destruya o que te fortalezca. Solo en esa elección reside tu verdadera libertad. La mente y las emociones son las armas más poderosas que posees, pero también las más peligrosas si no las dominas. La dependencia de la aprobación externa es un látigo que te mantiene esclavo, una cadena invisible que te impide ser verdaderamente libre. Cuando buscas el reconocimiento de otros, entregas tu poder, tu serenidad, tu paz interior. Y, en ese acto, te conviertes en un reflejo de lo que desean los demás, en lugar de ser la manifestación de lo que realmente eres. La verdadera fuerza radica en aprender a no necesitar esa validación. Porque nadie, absolutamente nadie, puede definir quién eres, ni puede dictar tu valor. Solo tú tienes ese poder, solo tú decides cuánto vales y qué significado le das a tu existencia. El control de la mente comienza en la aceptación de que la opinión ajena no tiene la última palabra sobre tu vida. Es una ilusión pensar que necesitamos aprobación para ser completos. La búsqueda constante de aprobación es un espejismo que solo alimenta tu inseguridad. La seguridad verdadera surge cuando te miras al espejo y sabes quién eres, sin máscaras, sin excusas, sin depender del aplauso o la indiferencia de otros. Sé que en el fondo, deseas ser aceptado, pero esa aceptación debe venir del interior, no del exterior. La mente necesita ser entrenada en la autodisciplina, en la presencia consciente y en la firmeza de tus convicciones. Cuando aprendes a gestionar tus emociones, a no dejarte arrastrar por el miedo, la ansiedad o la necesidad, descubres una libertad que nada ni nadie puede quitarte. La aprobación externa puede venir o no,
pero tu paz interior no puede depender de ella. Recuerda, tú eres el único responsable de tu bienestar emocional. La mente que se fortalece en la autoconfianza y en la autodisciplina es una mente invencible. No permitas que la opinión de otros determine quién eres. Solo tú tienes la llave de tu felicidad y de tu dignidad. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantener el control, en ser el capitán de tu propio barco, sin importar qué tormentas azoten en el exterior. Porque, al final, la única opinión que cuenta es la que tú tienes de ti mismo. En el silencio encuentras la verdad que las palabras solo ocultan. Es en la quietud donde tu alma puede respirar, donde tu mente se calma y el ruido del mundo exterior se disuelve. El silencio no es ausencia, sino presencia pura. Es el espacio en el que se forja la fortaleza interior, ese refugio que nadie puede arrebatarte. Cuando aprendes a valorar el silencio, aprendes a escuchar la voz más poderosa que existe, la de tu propio interior. Esa voz que te recuerda quién eres, que deseas y que estás dispuesto a sacrificar por tu paz. El silencio también es un acto de desapego. Es dejar ir lo que no te pertenece, lo que no suma, lo que solo consume tu energía. Es soltarte de las cadenas de las expectativas, de las opiniones, de las necesidades ajenas. Porque en esa liberación, en ese desprendimiento, descubres que eres más fuerte de lo que crees. La verdadera fortaleza no está en la acumulación, sino en la capacidad de soltar, de dejar ir con dignidad y sin resentimientos. El desapego no significa indiferencia, sino libertad. La libertad de no depender de nada ni de nadie para sentirte completo. Cuando aprendes a desapegarte, te vuelves inmune a las tormentas emocionales que otros intentan provocarte. Porque sabes que tu paz no está en las circunstancias externas, sino en tu interior. La soledad no es un castigo, sino un regalo. Es en la soledad donde te confrontas contigo mismo, donde te descubres sin las máscaras del mundo. Fortalecer tu interior en la soledad es como construir un templo en medio del silencio. Cada piedra, cada decisión, cada acto de autodisciplina, es un ladrillo que te acerca a la autosuficiencia. Y en esa autosuficiencia, en esa firmeza interior, reside la verdadera libertad. Nadie puede arrebatarte esa paz, porque la has cultivado en el silencio, en el desapego, en la aceptación de que tú y solo tú eres el dueño de tu destino. Recuerda siempre, el silencio no es vacío, es poder. El desapego no es pérdida, es ganancia. En esos espacios de soledad y desapego, allí donde muchos temen entrar, yace la verdadera fuerza que transformará tu vida. Porque en la quietud, en el silencio, en la libertad del desapego, descubres quién eres realmente y qué estás dispuesto a hacer. El dolor es un maestro severo, pero también un maestro necesario. No es un enemigo que debes destruir, sino una oportunidad que debes aprovechar. La verdadera fortaleza no se revela cuando todo va bien, sino cuando aprendes a convertir ese sufrimiento en una herramienta de transformación. Porque en el fondo, el dolor no es más que una señal de que aún tienes apego, aún estás aferrado a algo que no puedes controlar. Y esa es la clave, el dolor surge cuando entregamos nuestro poder a las circunstancias, cuando permitimos que las emociones nos dominen, en lugar de dominarlas nosotros. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Ahí reside nuestra libertad. La autosuficiencia emocional no es una ilusión, es una decisión. Es entender que tu paz interior no puede depender de las circunstancias externas, sino de tu actitud interna. Cuando aprendes a aceptar el dolor, a mirarlo sin miedo ni resistencia, comienza la verdadera transformación. Porque en esa aceptación, en esa rendición consciente, descubres que el poder no radica en evitar el sufrimiento, sino en dominarlo. El dolor, si lo aceptas con sabiduría, se convierte en una fuente de crecimiento. Es como el hierro que, en el fuego, se fortalece. La diferencia está en cómo lo afrontas, con resignación o con conciencia. La resignación te consume, la conciencia te fortalece. La autoconciencia y la disciplina emocional te permiten convertir cada golpe, cada pérdida, en un peldaño hacia tu autosuficiencia. La resiliencia no es una cualidad que algunos tienen y otros no, sino un hábito que tú puedes forjar día a día, enfrentando con valentía lo que te duele. Recuerda, tú no eres tus heridas, sino el que las supera.
No permitas que el dolor te destruya, úsalo para construirte. La verdadera soberanía reside en saber que, pase lo que pase, tú tienes la capacidad de decidir qué hacer con tu sufrimiento. Porque en esa decisión, en esa voluntad inquebrantable, reside tu poder más grande, el poder de convertirte en tu propio refugio, en tu propia fortaleza. Solo así, el dolor se transfigura en poder y la vulnerabilidad se transforma en una fuente de infinita autosuficiencia. La verdadera libertad no se encuentra en la aprobación ni en la presencia constante de otros, sino en la capacidad de mantenerse firme, incluso cuando el mundo intenta arrastrarte hacia abajo. Aprender a quedarse fuera con honor es un acto de valentía, una declaración silenciosa de que tu dignidad no está en la multitud, sino en tu interior. Es aceptar que no todos están destinados a caminar contigo, y eso no te hace menos, sino más fuerte. Porque en ese acto de autodisciplina, en esa decisión de mantenerte apartado, resides en una libertad que ningún lazo externo puede quitarte. La libertad auténtica es la que se construye desde la fortaleza interna. No es un regalo accidental, sino un logro que se forja en el silencio, en la soledad y en la resistencia consciente. Cuando aprendes a no buscar validación, a no depender de la presencia o el reconocimiento de otros, descubres que tu valor no está condicionado por las circunstancias. La fortaleza interna es esa pared invisible que te protege del caos, que te mantiene íntegro en medio de la tormenta. Es la que te permite decir, con autoridad y sin miedo, no necesito estar en su aprobación para ser completo. Quien ha cultivado esa fortaleza, sabe que la verdadera libertad no consiste en evitar el rechazo, sino en aceptar con dignidad el hecho de que no todos están destinados a entenderte. La separación no es una derrota, sino una oportunidad para reafirmar quién eres sin máscaras, sin excusas. Aprendes a quedarte fuera no por ego, sino por respeto a ti mismo. Porque solo cuando reconoces tu valor y te mantienes fiel a esa verdad, construyes un refugio inquebrantable en tu interior. Recuerda siempre, la libertad más profunda reside en esa capacidad de permanecer firme, de mantenerte en tu propio espacio, incluso cuando otros intentan arrastrarte a su vacío. Ahí, en esa decisión de quedarte fuera con honor, encuentras la verdadera fuerza. La fuerza que no necesita de la aprobación del mundo, porque ya sabe quién es y qué merece. Y en esa libertad, en ese poder de mantenerte fiel a ti mismo, radica tu mayor victoria. Es momento de que tomes las riendas de tu vida y decidas quién merece estar en tu espacio y quién simplemente no suma. No permitas que la superficialidad, la dependencia o el miedo al rechazo te hagan perder tu dignidad. Aprende a quedarte fuera con honor, porque esa es la verdadera fortaleza, la verdadera libertad. Enfócate en tu interior, fortalece tu carácter, cultiva tu autocontrol y edifica un refugio inquebrantable en ti mismo. Solo así descubrirás que el poder no reside en la aprobación externa, sino en tu capacidad de mantenerte firme, en tu decisión de seguir creciendo sin importar quién se quede atrás. La vida te dará muchas lecciones, pero la más importante es que tú eres el único que puede decidir qué valor le das a cada experiencia. Así que prepárate, la verdadera transformación comienza ahora, en tu interior. Y recuerda, el camino del estoico no termina aquí. Es un viaje constante hacia la autosuficiencia, la dignidad y la libertad que solo tú puedes conquistar.